Buenos días para todas y todos. Yo también quiero extenderle mi agradecimiento y felicitación al profesor Estanislao Escalante por organizar este evento, por su enorme empeño en hacer que esto se hiciera realidad, y también a su equipo, al equipo de Polcrimet, yo he visto y he sido testigo de todos los esfuerzos que han realizado para que esto salga como está saliendo, que ha sido muy bien. Yo lo que quiero presentar hoy, que le denominé algo así como el proceso de paz en los ojos de los medios de comunicación, es un avance de una investigación que estoy realizando acá en la Universidad Nacional con el grupo de Constitucionalismo y Derechos Humanos, y del cual hemos trabajado en equipo. Esto es un texto que estoy preparando con Alejandro Jiménez, que es un egresado, es un estudiante de maestría, pero que hemos realizado con los estudiantes Sebastián Saavedra, René Mateus, Valentina Camargo, Daniela Villa, Felipe Martínez, Felipe Yasno, David Roa, Andrés de Zubiría, Carlos Pérez, Lina María Ávila, Lina Hurtado, Francisca Onel y Sergio Ruiz. Yo estoy acá presentando, pero el trabajo es de todos. Todos hemos estado trabajando en la construcción de una base de datos sobre cómo los medios de comunicación han visto y han transmitido el proceso de paz. Entonces es un trabajo colectivo. ¿Qué hemos hecho durante este tiempo y a qué me quiero referir? Lo que hicimos fue hacer una base de datos de las noticias respecto del proceso de paz, y especialmente respecto a los aspectos jurídicos sobre el proceso de paz. Finalmente empezamos con un abanico de algo así como 20 medios de comunicación escritos, pero finalmente terminamos con los que ustedes pueden ver ahí, porque hicimos una depuración de la calidad de la información que tenían algunos medios, de qué tanto repetían información sobre agencias o qué tanta información propia. Entonces finalmente decidimos dejar solamente aquellos que crearan realmente información y no simplemente que retransmitieran información que venían o de las agencias o de otros medios. Al final, después de la limpieza de la base de datos, terminamos con un poco más de 1000 entradas, 1163 entradas en nuestra base de datos de los medios que ustedes ven en la pantalla. Eso lo hicimos dividiéndolo en 3 momentos. El primer momento lo hicimos desde el 4 de septiembre de 2012, es decir, desde que se presenta el inicio público o formal de las conversaciones, hasta entre el momento en que se hizo público que había un proceso hasta que se hace el inicio formal de las conversaciones. El segundo cubre todo el inicio de todas las conversaciones desde el 4 de septiembre de 2012 hasta octubre de 2016, y finalmente post plebiscito y post plebitusa seguimos haciendo el seguimiento para ver cómo se enfrentaba con ese cambio trascendental político y cómo presentaba los medios esto. ¿Qué codificamos o qué buscamos? Como les digo, hay muchos observatorios que han hecho esto no es nada novedoso. Tal vez es la introducción metodológica más usada durante los últimos años. Acá en la propia facultad tenemos como 4 observatorios que estaban revisando prensa para ver el proceso de paz, pero la especialidad nuestra es que estamos específicamente viendo temas relacionados con derecho y derecho internacional, y cómo el derecho internacional jugaba en la relación de lo que decían los medios. Entonces teníamos 4 categorías muy grandes. En la primera, que era Derecho Internacional de los Derechos Humanos, veíamos toda la relación sistema interamericano, corte interamericana, estándares sobre verdad, reparaciones, justicia, muy amplio. En el segundo, el Derecho Internacional Humanitario, sobre todo conducción de hostilidades, y algo que fue muy relevante, que fue la discusión sobre si el Derecho Internacional Humanitario podía ser una herramienta para cerrar el conflicto, que es toda la discusión que se creó a partir del acuerdo final como un acuerdo humanitario de aquellos del artículo 3º común de Ginebra. En tercer lugar, Derecho Penal Internacional, todas las discusiones sobre y que tenían que ver con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, Corte Penal Internacional, obligaciones del Estado frente al Estatuto de Roma. Y finalmente, el que pusimos como Derecho Internacional Público, que se refirió sobre todo a monitoreo, seguimiento e instalación de una misión de Naciones Unidas y el trabajo de Naciones Unidas en el proceso. Ustedes ven acá la primera gráfica, que es la distribución de entradas por medio de comunicación. El primer medio, o el medio que clasificando y limpiando más entradas obtuvimos, fue un medio regional. Yo creo que ese es un punto interesante. El que más parece reportar o haber reportado sobre estos temas de esta manera es el colombiano.
que generalmente hubiera salido de la discusión más tradicional, más centralista bogotana. En segundo lugar, El Espectador, y luego Semana, y más abajo otros medios. Ahí la diferencia entre medios y entre oportunidad es, no son medios iguales, no tienen la misma periodicidad, a pesar de que unos son medios escritos, impresos, pero también revisamos toda la información online, otros son solamente online y algunos se dedican específicamente a la profundización de la información, es u opinión o investigación y periodismo de investigación, mientras que los otros podría ser simplemente noticias. Entonces eso cambia y varía un poco, es muy diversa la muestra que tenemos, no es un mismo medio. No es que este trabajara más en paz necesariamente, quiere decir esta gráfica. En segundo lugar, respecto de los 4 grandes temas, definitivamente, y eso muestra la obsesión jurídica colombiana, yo creo, a mí me gusta mucho esa frase de Pacho Gutiérrez Salín, que dice que en Colombia es tan hiperlegalizado el discurso público que hasta las guerrillas utilizaban el derecho para extorsionar, que era cuando tenía la práctica del boleteo, que era que le mandaban una boleta de extorsión, la guerrilla mandaba la boleta y decía, usted tiene 10 días hábiles para pagar. O sea, una sobreexposición y uso del lenguaje jurídico que yo creo que eso tiene mucho que ver en la forma como hemos conducido el proceso de justicia transicional en Colombia. Y ustedes ven, la gran mayoría fue sobre derecho penal internacional. Y específicamente, no pude poner esa gráfica, pero específicamente el tema fundamental que de nuestra base de datos los medios estuvieron más relacionados, más citaron, más noticias produjeron, más información y más opinión, fue el deber de investigar, juzgar y sancionar. Y la relevancia que tuvo, creo yo, ahorita lo vamos a ver, la CPI y la Fiscalía de la CPI, incluso en contra de organismos más cercanos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fue, al menos en los ojos de los medios, la relevancia del derecho penal internacional fue grande. Luego, el derecho internacional humanitario, es el segundo que ustedes ven ahí con 418 menciones. En tercer, el derecho internacional público, y contrario a lo que nosotros creíamos cuando originalmente hicimos, o al menos yo, cuando originalmente creé la hipótesis, es que el derecho internacional de los derechos humanos, temas como reparaciones, verdad, otros aspectos relacionados con la justicia transicional, fueron mucho menos taquilleros. La idea de lo penal, del castigo, de todo eso, eso fue realmente taquillero para los medios, y creo que va un poco en la línea de lo que han discutido en otros paneles. La idea de si iba a haber reparación, cuánta reparación, qué se ha dicho sobre reparación, eso pega poco en las noticias. La idea de cuánto se va a penar, cómo se va a penar, a quién se va a penar, es súper expuesto a partir de estos lentes. Ustedes pueden ver aquí la distribución por años, y van a ver los picos. El naranja es el derecho penal internacional, y ustedes van a ver que en general es el más alto, excepto en el último año, en este último año ya después de post-Pleitusa, pero en el primero ustedes van a ver que en 2013 se habló más bien poco del proceso comparado con los otros años, que sí fue, digamos, tal vez que lo que llenó mucho la agenda mediática, pero que hay una sobreexposición del derecho penal internacional. Eso se debe, de acuerdo con nuestro análisis más cualitativo de la base de datos, a que eso coincidió con la discusión del marco jurídico para la paz en la Corte Constitucional Colombiana. Entonces, por eso es que hubo una muchísima tensión en ese momento durante el proceso. Yo creo que si hubiéramos seguido la base de datos más para acá, definitivamente para mí la interrelación corte doméstica y la publicidad que tiene la Corte Constitucional frente a esos discursos creo que es muy importante. Y última cosa, creo como 10 minutos nomás, ¿cierto? Hay muchos datos que podríamos sacar, pero a mí me interesaba, al menos para esta versión preliminar de esta presentación, hablar un poco sobre los actores, es decir, a quién relevan los medios dentro de las enormes discusiones que hay. ¿Quiénes son los entrevistados? ¿Sobre quién se refieren? ¿A quién buscan? ¿Quién tienen el parlante de los medios para dar su opinión, o tuvieron el parlante para dar su opinión respecto del proceso de paz? Ahí entonces lo que hicimos fue, ese es un proyecto de investigación más grande. La base de datos sobre medios de comunicación es una de nuestras fuentes de información, pero tenemos otras dos. La segunda es que hicimos entrevistas semiestructuradas a un grupo de especialistas, de expertos en justicia transicional, en derecho, y entrevistamos a tres
clasificaciones de personas, que fueron personas expertas en justicia transicional que conocían el caso colombiano, personas expertas en justicia transicional que no conocían el caso colombiano, y personas que conocían el caso colombiano pero no se identificarían como expertas en justicia transicional. Un poco para ver y diversificar la idea de lo que teníamos en las respuestas. Hicimos aproximadamente 30 entrevistas a personas nacionales y extranjeras en esto, y como tercera fuente lo que hicimos fue un marco teórico para intentar analizar esto. Esto que está acá es algo que utilizamos, que es un marco teórico que hace un par de años, en el 2013, crearon Elin Sakar y Eric Dievagus Fram, nunca he pronunciado bien su nombre, pero que ellos dicen, si usted quiere ver los actores dentro de un proceso transicional, un marco analítico debería tener al menos 4 pasos. El primer paso es identificar a quiénes son los actores que promueven o buscan entorpecer el proceso. El segundo paso es identificar sus preferencias de política y además las capacidades que tienen esos actores para impulsar esas preferencias de política. En tercer lugar, dirían ellos, hay que evaluar el contexto en el cual estos actores se mueven, porque los actores no participan como en una ausencia de algo, en una aspiradora, sino empacados al vacío, empacados al vacío, sino que participan en un contexto que limita sus opciones y sus políticas y su capacidad de influir, y finalmente apreciar el momento histórico en el cual ellos se mueven. Yo me quiero referir sobre todo fundamentalmente a las 2 primeras. Este es, digamos, como un mapa de actores que presentan también estos 2 autores en su tipología. Esto está si ustedes lo quieren investigar y profundizar, es un número de la revista nórdica de 2013 de Ciencias Sociales. Entonces nosotros adaptamos esto y buscamos en nuestra base de datos a ver qué resultados teníamos. Esta es la lista de los más mencionados por los medios, los que acapararon mayor atención de los medios de acuerdo con nuestros datos. La persona más mencionada, Humberto de la Calle, el negociador, que además fue el vocero del gobierno en todo. Tiene sentido que pues, el vocero fuera la persona que más salió. En segundo lugar, Alejandro Ordóñez, el que en ese momento, en gran parte de este proceso, fue procurador hasta que fue anulada su elección. Eduardo Montealegre, que fue fiscal durante esa época. Fatou Bensouda, la fiscal de la Corte Penal Internacional. Álvaro Uribe. Y a mí me parece bien interesante porque si tal vez lo hubiéramos hecho sin ver los datos, me hubiera pensado que si hay una figura mediática en Colombia es Álvaro Uribe. Y ustedes ven una cosa interesante, es que al parecer, al menos de acuerdo con esta muestra, los medios relevaron más a Ordóñez que a Uribe. Bueno, suena raro intuitivamente, pero eso dicen nuestros datos. La Comisión Interamericana, la Corte Constitucional, Sergio Jaramillo, el otro negociador, Todd Howland, que es el delegado de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, Vivanco, Fabricio Hochschild, que es también de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, Rafael Nieto Loaiza, que es ahora un precandidato político, que se nota muy poco en los medios nacionales, pero yo creo que aquí se muestra la incidencia del colombiano, porque él sí es muy fuerte en Medellín, es columnista del Colombiano, y creo que por eso fundamentalmente es que está sobre representado en la muestra, y otros. La primera cosa que a mí me dicen estos datos, no sé si ustedes piensan lo mismo, es lo siguiente. Muchos de ustedes son muy jóvenes y no se acuerdan de esto. Era una caricatura que se llamaba La Pequeña Lulú, que ella tenía, no sé si era un amiguito o era un vecinito, que era Toby, que Toby tenía un club que era el club donde no admitían niñas. Hoy en día es usado la idea del club de Toby como aquellos lugares misóginos, excluyentes de las mujeres, y si ustedes vuelven a ver la lista, yo creo que es completamente un club de Toby. O sea, Fatou Bensouda es la única mujer que hablaba de paz, de derecho y paz según los medios. Ese para mí fue la cosa más impactante, pero muestra en parte, y yo les pregunto, cuando los medios quieren saber algo sobre paz, van y buscan a hombres, para que ustedes vean cómo presenta esto. Muy bien. Otra cosa segunda cosa, ya tengo, se me está... de los actores mencionados, entonces el segundo paso fue buscar cuál era su posición. Entonces ahí dividimos en 3, que luego categorizamos, que eran los que apoyaron, los que se presentaban como neutrales y los que se oponían
que en teoría de justicia transicional generalmente se les llaman los spoilers, que son aquellos que tienen la capacidad para evitar que el proceso de transición pase. Los clasificamos juntando obviamente lo que decían las entrevistas con la base de datos, por eso es que aquí en esta parte ya triangulamos información. Ahí ustedes van a ver en cuanto que la gran mayoría de entrevistados apoyaban el proceso, que es bien interesante porque muchos de la opinión en general estaba a favor del proceso. Ustedes leían, por ejemplo, antes del plebiscito El Espectador, o El Espectador, de los columnistas, la gran mayoría de columnistas, de hecho la silla vacía hizo esa investigación. Algunos que se consideraban neutrales y más para allá los que o se declaraban o buscaban entorpecer el proceso. Por eso pusimos una categoría como abierto, el que abiertamente se oponía, o soterrado, el que se oponía pero decía que no se oponía, como ustedes identificarán seguramente muchos de ellos. Y luego, ¿cuál fue el poder relativo que tenían? Le preguntábamos a los entrevistados, pero ¿qué tanto valía la opinión de este? ¿Valía mucho? ¿Valía poco? Y entonces con eso hicimos finalmente este mapa de actores, donde tenemos en un lado el eje de cuál era el poder que tenían, el poder relativo, y por otro lado su posición política, y ahí ustedes van a ver algunos. El cuadro rojo está, dice que eran soterrados. Esto tenemos todavía que, como les estoy diciendo, esto es un proceso en el que estamos, estos son los resultados definitivos, hasta ahora estamos codificando. Pero entonces encontramos, por ejemplo, muchos de los que apoyaban, como Humberto de la Calle, Jessy Reyes, Sergio Jaramillo, Montealegre, el profesor Upridney, que fueron considerados por nuestros entrevistados como que tuvieron una enorme influencia. Eran marcadores de opinión, eran referentes y realmente podían impactar en las negociaciones. En apoyo pero medio, Ban Ki-moon ya era ex secretario general, entonces podía ya. Luis Moreno Campo, que es raro porque este no tiene nada que ver, es ex fiscal, pero hoy en día sigue siendo muy entrevistado. Bueno, tal vez ya no después de lo de los información de lo de los Paradise Papers. Kofi Annan, Gustavo Gallón, un gran defensor de derechos humanos, que al parecer apoyaba, pero de acuerdo con lo que nos decían nuestros entrevistados, no apoyaba abiertamente, sino como un poco más. Y la Comisión Interamericana, que es bien interesante porque mucha gente diría, no, la Comisión y la Corte están en contra de ese proceso porque el proceso es impunidad, como muchos dicen, pero de acuerdo con nuestros datos no diría eso. Luego los neutrales son casi todos los institucionales, los que no pueden realmente dar su opinión explícitamente porque tienen que guardar un rol, como la Corte Constitucional, la fiscal de la Corte Penal Internacional, el vicefiscal y el de la ONU, y luego los otros dos que están en el medio son también de la ONU. Todo estoy terminando. Y finalmente, los que se opusieron y que fueron muy citados por los medios, estuvieron en el lente de los medios, encontramos a Uribe, abiertamente enfrentado al proceso de paz. En la mitad, dos muy diversos, Alejandro Ordóñez, que como procurador, él yo creo que es la muestra más grande de el soterrado, porque él usaba el lenguaje del derecho internacional para oponerse al proceso de paz con unas interpretaciones particulares. Y la gran mayoría, no la gran mayoría, este fue muy debatido. Yo creo que ahí vamos a tener una discusión con mis colegas de cómo clasificarlo. Por ahora lo clasificamos como spoiler soterrado José Miguel Vivanco. En parte debe ser un poco por todo lo que significó la posición de Vivanco durante este tiempo, pero no me voy a meter en eso. Y finalmente, uno que soterrado pero débil, aparece Rafael Nieves. Y ese es simplemente como una aproximación a algo que estamos haciendo, que esperamos que próximamente podamos terminar y les presentamos los resultados finales. Muchas gracias.